nueva entrevista que estamos realizando de forma virtual, dado el contexto de cuarentena, de confinamiento obligatorio desde Cátedra Agrícola Agropecuaria. Estamos hoy con Agustina Borina, del Departamento de Servicios Técnicos de la Unión Industrial Argentina. ¿Cómo estás, Agustina? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y bueno, mis saludos a toda la audiencia que imagino que está en casa. Agustina, ¿cuál es la visión de la Unión Industrial Argentina de este contexto? Porque la verdad que se vienen tiempos muy complicados, ¿no? Y si no hay por parte del gobierno una respuesta frente a lo que la industria argentina necesita, se va a complicar aún más, me parece. Sí, bueno, efectivamente venimos transitando ya, es importante siempre manifestar que esta crisis se suma a la crisis que la industria ya venía atravesando en los últimos 24 meses de caída sistemática de la actividad y además que era generalizada en todos los rubros productivos. Así que sobre llovido mojado, diría el dicho, porque bueno, el coronavirus y el efecto de las medidas que entendemos que son todas muy necesarias, como es el aislamiento obligatorio, que hasta ahora en la experiencia internacional da cuenta que es el único, digamos, remedio, si se quiere, entre comillas, que tenemos para combatir esta pandemia. Lo que ocurre es que, bueno, que de la mano de eso se cae la actividad, se caen las ventas, se cae el consumo interno, incluso hay dificultades para operar la exportación y el comercio exterior. Así que, bueno, estamos desde la Unión Industrial Argentina, que es donde yo me desempeño, en contacto con todos los socios y todas las cámaras empresarias de distintos sectores y regiones del país, tratando de, bueno, de colaborar con el gobierno en encontrar medidas que de alguna manera, no me gusta decir alivio de esta crisis, porque en realidad me gustó la frase que se mencionaba ayer de que la asistencia financiera y económica es una condición necesaria para poder seguir sosteniendo el aislamiento de la pandemia, ¿no? Porque si no va a ser imposible que esto se pueda prorrogar en el tiempo, por la propia necesidad económica que va a empujar especialmente a los sectores con menos recursos a violarla. Bueno, bien, las empresas y las industrias están necesitando, diría de manera rápida y de manera significativa, una asistencia crediticia que no llega. Sí, yo te diría que ayer ya, o sea, no solo porque las líneas 24, que fue la que dispuso el gobierno y que se materializó, te diría, en la segunda semana de abril, en realidad, en el sistema bancario, ha quedado corta para no solo atender los salarios del mes de marzo, sino también la cobertura de los cheques, habiéndose provocado la interrupción de la cadena de pagos en la primera etapa de la cuarentena. Así que sí, nosotros estamos muy preocupados por eso, además desde una concepción general entendemos que esta es una crisis económica, que si bien la primera manifestación es una dificultad y una asfixia financiera, el hecho de que las empresas no estén generando ventas y no haya consumo, prorroga esta situación y no va a ser solo atendible con instrumentos de financiamiento, sino que acá necesitamos una asistencia más directa. Y en eso es lo que estamos trabajando y bueno, y esperamos que el gobierno tome cartas en el asunto rápidamente. Por otra parte, las empresas están teniendo serios problemas de circulación, de logística, y eso complica aún más la difícil situación por la que estamos atravesando en este momento. Sí, sin duda. Una de las primeras acciones que tomamos desde el Comité de Crisis de la OIA, en contacto con las autoridades, que han sido muy receptivos desde el primer momento en atender los temas críticos que les fuimos transmitiendo, era la necesidad de que estuviese, digamos, que no se impusieran barreras internas entre provincias y entre localidades, y que hubiese este salvoconducto nacional que de alguna manera atendiera en forma similar las medidas de prevención. Lo que pasa que, bueno, que efectivamente, digamos, después ya hay autonomías de jurisdicción provinciales que es atendible que los gobiernos provinciales tomen, pero que han dificultado muchísimo, sobre todo el tránsito de mercancías, incluso de los sectores esenciales que están operando para abastecer
localidades y pueblos y aglomerados urbanos quizás más alejados del epicentro del Gran Buenos Aires, ¿no? Que es lo que habitualmente se está mirando con mayor atención porque es donde mayor cantidad de población hay. Otro tema, Agustina, son los salarios. Hay personas que por edad o por distintas situaciones son personas caracterizadas como de riesgo, que no están acudiendo a su lugar de trabajo y, sin embargo, las empresas deben abonarle el 100% de sus salarios. Eso ya de por sí complica mucho a las empresas porque tienen que sustituir a esas personas o bien destinar otra dotación de personas de su plantel de trabajo para realizar las tareas que realizan estas personas. Por otra parte, los aportes patronales también siguen siendo del 100% de esas personas que no trabajan. Y esto obviamente también complica mucho la industria. Sí, bueno, en ese aspecto nosotros tenemos dos realidades. Una es que hay digamos, trabajadores que están dispensados de trabajar, ese es el término que se utilizó en el decreto, ¿no? Que como decías vos, por distintas circunstancias, o son mayores de 60 años, o tienen alguna enfermedad crónica que los hace factor de riesgo, o tienen hijos a cargo, si están las clases suspendidas. Pero también lo cierto es que las empresas no están operando, entonces aún el trabajador que no reúne esas condiciones, si las empresas no están operando, también de alguna manera es un trabajador improductivo, ¿sí? Que está en su casa sin generar trabajo. Hay algunas empresas que han tomado las medidas como nos está pasando a nosotros, sobre todo en el sector de servicios, que pueden hacer esto de trabajo a distancia o teletrabajo, pero claramente un operario en una planta industrial no lo puede realizar, o operaria, ¿no? Entonces, en ese sentido, la verdad que el gobierno ha desarrollado un programa de asistencia en emergencia para el trabajo y la producción, que todavía está muy verde en aplicación, porque recién ahora, mañana se vence el plazo para que las empresas puedan proveer información a través de un aplicativo que se desarrolló en AFIP, y hasta ahora lo único que se ha podido brindar efectivamente desde ahí es la prórroga de las contribuciones patronales de los salarios devengados en marzo, para algunos sectores, o sea, para los sectores más afectados, pero han quedado fuera de ese beneficio otros sectores de actividad que no están en el listado que la AFIP desarrolló, y que, por ejemplo, bueno, aunque estén en exceptuados, hoy hablábamos justamente en la reunión de Junta Directiva de la UIA, que hay empresas que aún estando en actividad, como solamente están abasteciendo las cadenas esenciales, están trabajando incluso con un 40% de nivel, con inasistencias de hasta el 60%. No pueden activar una línea de producción que no esté vinculada a esa cadena de valor. Así que bueno, esas son las gestiones que estamos tratando de hacer para que estos beneficios sean un poco más amplios y más generalizados, y que no estén tan teniendo en cuenta, digamos, en situaciones inéditas como es la que estamos viviendo ahora, hay que apelar también a programas que se salgan de la caja, ¿no? Que no sean los formatos habituales. Y eso es un poco lo que en general a los estados, digo, a nivel internacional, pero también a nuestro en particular les pasa, que tratan de asistir con los mismos programas y los mismos mecanismos que tenían antes, y hay que ser más creativos ahora. Y más sistémicos, o sea, ahora las cosas no son tanto si sos una empresa grande, una chica, o cómo venías de antes, porque si estás con venta cero, 2, 3 meses vas a estar con problemas financieros, independientemente de cómo haya sido el cierre de tu balance en el 2019. Entonces, es por eso que nosotros estamos queriendo contribuir con algunos criterios que tengan en cuenta más la condición actual y la gravedad y la intensidad de esta crisis, y no tanto la historia de la empresa, porque hoy por hoy hay un punto en que todas las historias se asemejan a que el impacto del presente es agudo, ¿no? Entiendo también que respecto a esta situación estarían trabajando desde la UIA en una categoría de personal eventual, ¿es así? Bueno, para el caso de las empresas esenciales se habilitó la posibilidad de que haya trabajadores eventuales. Nosotros tenemos dentro de nuestras cámaras asociadas la cámara que reúne el trabajo temporario, pero bueno, es un esquema en donde todavía para ese tipo de trabajadores tampoco se han desarrollado instrumentos que beneficien su contratación o que tengan algún estímulo.
y hay que considerar que las empresas en este contexto tienen que sostener el plantel estable y además sumar los temporarios. Entonces, bueno, el costo en relación a las ventas se exacerba. Es por eso que también estamos queriendo introducir beneficios en esa materia. Agustina, ¿cuáles son los sectores que están con mayores dificultades en este momento en la industria? Bueno, a ver, sin duda, digamos, es esto que yo les decía, la historia pesa, cada vez pesa menos a medida que se avanza en un proceso de venta cero, pero la historia pesa, y ya había sectores que estaban muy complicados, que estaban con niveles de endeudamiento muy altos, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, en sectores que estaban vinculados al consumo, porque el consumo viene cayendo en Argentina desde el año 2018, tenemos 24 meses ininterrumpidos de caída. Así que los sectores vinculados a automotriz, productos electrodomésticos, calzado, textil, juguetes, son los sectores claramente más afectados. Pero con la perspectiva de ventas de los próximos 3 o 6 meses, te diría que ya entran en esa instancia todos, te diría hasta, no sé, artículos de librería escolar, por ejemplo, o libros, o gráfica, productos químicos, bueno, o sea, ya ahí no hay, por eso decía, no hay un trasvasamiento sectorial, sino que tiene que ver con la condición generalizada de caída de venta aguda y rápida para todos los sectores. Así que, salvo los que se consideran esenciales, que están trabajando, y como decía antes, a media máquina, el resto están todos muy complicados. De la Unión Industrial Argentina, ¿están realizando una serie de medidas para proponerle al gobierno? Desde el primer momento tuvimos una actitud colaborativa y muy respetuosa de las decisiones que se tomaron, porque entendemos la gravedad de que esta pandemia afecte a la menor cantidad de ciudadanos, a que el sistema sanitario pueda dar respuesta a los que se enfermen, a que tengamos la menor cantidad de decesos posibles, pero bueno, lo cierto es que también, por eso, para poder reunir esas condiciones y poder sostener la curva esta famosa que dicen los especialistas controlada, entendemos que, bueno, que también hay que poner a disposición programas y beneficios, y eso es lo que ha estado nuestras autoridades en comité de crisis en diálogo permanente con las autoridades nacionales para poder prestar soluciones, poder analizar impactos, tratar de realizar propuestas. Nosotros hemos hecho diferentes propuestas en distintos ámbitos, en el ámbito laboral, en el de financiamiento, en la asistencia, como decías vos, al pago de los salarios, en materias de financiamiento, logísticos, en comercio exterior, incluso en el desarrollo de un protocolo de actuación para las empresas que paulatinamente vayan trabajando, puedan tomar los recaudos necesarios para controlar y evitar el surgimiento de contagios al interior de sus plantas, ¿no? Así Ahora, que sí, estamos trabajando 24/7 también. qué difícil es pensar en el día después con empresas, con industrias que han quedado fuertemente golpeadas, las que han quedado, o las que van a quedar con un endeudamiento, ¿no? Teniendo en cuenta que la industria, sin dudas, es el motor productivo de toda nación. Realmente se me hace muy difícil imaginarme el día después en este contexto. Sí, yo en este sentido creo que lo más asimilable a esto es un escenario de posguerra, porque tenemos casi los mismos impactos, o sea, es una guerra contra un enemigo invisible que es este microbio, microvirus, y sí, que ha afectado en todos los niveles y que no sabemos tampoco con la incertidumbre de cuánto es el tiempo que vamos a poder retomar la normalidad de las actividades. Por eso, en este sentido, el rol del Estado se está viendo en los países que incluso son más desarrollados, que tienen mayor institucionalidad, que tienen mayores facilidades no solo para proveer beneficios, sino para distribuirlos a toda la población. Están haciendo programas muy amplios y muy grandes de beneficios, atendiendo todas las posibilidades, digamos, de la población. Y bueno, y nosotros apelamos a eso, sabemos que el contexto
de nuestro país no es el mismo que el que puede tener un país europeo o otras potencias desarrolladas, pero bueno, pero en este momento el rol del Estado se vuelve fundamental para poder sostener esto y que el día después no sea en ruinas, ¿no? Sino que podamos tener rápidamente un proceso de recuperación. Sin dudas. Agustina, muchísimas gracias por tu tiempo y nos volvemos a encontrar en otro momento. Bueno, por supuesto, muchas gracias a ustedes y gracias por el espacio y bueno, aprovechamos para transmitir a todas las empresas que estén escuchando, que bueno, que la Unión Industrial Argentina está a disposición tratando de cuidar el trabajo argentino y la producción y que todos podamos salir de esto lo más sanos y salvos posible. Esperemos que así sea. Muchas gracias, Agustina. Bueno, igualmente, muchas gracias.